niveles en lo que es la distribución de las venas retinales. ¿Sí? Como principal importancia hay que reconocer, o hay que saber básicamente que las oclusiones retinales, según diga, constituyen la segunda enfermedad vascular, ¿sí? Después, o sea, más frecuente después de la retinopatía, los cambios vasculares secundarios a la retinopatía diabética, ¿sí? Y básicamente es un factor importante para lo que es la pérdida de la agudeza visual, con graves secuelas si es que uno no llega a tratarlo a tiempo oportuno. ¿Sí? ¿Saben cuál es el desencadenante final de lo que es las oclusiones venosas retinales si no se tratan? Va a decir, pero ¿por qué entidad? Por la neovascularización. Recuerden que si ustedes tienen una zona donde haya hipoxia, el organismo termina sensando que hay menos oxigenación, y esa menos oxigenación va a generar un estímulo para generar vasos sanguíneos para llevar mayor cantidad de oxígeno mediante los factores de crecimiento endoteliovascular. De ahí que un pilar importantísimo en el tratamiento se rige a través de los anti-VEGF, que como hablamos hace un ratito, hay un montón de anti-VEGF, los cuales son muy importantes que se realicen de manera oportuna para minimizar y prevenir las secuelas que pueden generar. El glaucoma neovascular las oclusiones, la primera causa del glaucoma neovascular son las oclusiones venosas retinales, y secundario a eso tenemos lo que es la retinopatía diabética mal controlada. ¿Sí? Si la clasificamos, tenemos la clasificación de la vena central, la clasificación de la oclusión de vena central de la retina, la cual puede ser isquémica o no isquémica. Básicamente, la isquémica, por lógica, va a terminar siendo la que sea de peor pronóstico y la que mayor manifestaciones clínicas va a tener. Y la oclusión de rama venosa puede ser mayor o puede ser macular cuando hay compromiso macular, como se nombra el clínico. ¿Sí? Si hablamos nosotros del sistema venoso retinal, la vena central de la retina es la que se encarga básicamente de drenar toda la circulación venosa retinal, o gran parte de la circulación venosa retinal. Comparte lámina cribosa con la arteria central de la retina, lo cual es muy importante a nivel de las oclusiones centrales de vena central de la retina. ¿Sí? Las ramas venosas y arteriales comparten también adventicia, lo cual también es importante para lo que es las oclusiones de rama venosa, ya que al compartir adventicia, si yo tengo una arteria que está esclerosada, genera compresión y el consiguiente daño endotelial que va a terminar generando la trombosis. Muy importancia, sí, porque estos factores que hablamos recién son los que explican la fisiopatología tanto de la oclusión venosa y la oclusión de venas central de la retina. Cuando nosotros hablamos de lo que es daño endotelial o daño vascular, nosotros tenemos que hablar siempre de la tirada de Virchow, ¿sí? Los cuales nos va a generar la trombosis a través de lesión endotelial, estasis circulatoria y un estado de hipercoagulabilidad, lo cual nos favorece la formación de trombos y que esos migren y vayan impactándose en determinadas zonas particulares de la circulación venosa retinal. ¿Sí? Empezando por lo que es la oclusión de rama venosa retinal, ¿sí? Es muy importante entender el cruce arteriovenoso, ya que en este caso una arteria aterosclerótica tiene un engrosamiento de su pared, y como nosotros tenemos cruce arteriovenoso, la compresión de la vena por parte de la arteria me genera justamente la disminución del flujo sanguíneo y los daños secundarios que hablamos recién con la teoría de Virchow. Se comprime la vena subyacente, produce daño y turbulencia endotelial, ¿sí? Se genera trombosis. ¿Cuál es la consecuencia? Va a haber un aumento de la presión hidrostática distal con el escape de lo que es líquido al tercer espacio, extravasación de sangre, edema retinal por esa misma extravasación, por aumento de la presión hidrostática. Si yo tengo mayor concentración de líquido, se va a mover de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, y ahí, sumado a la hiperpermeabilidad que tenemos en los vasos sanguíneos, genera la acumulación de líquido y la consecuencia del edema. ¿Sí? Y la isquemia capilar, porque si es que yo tengo una oclusión, se produce menos oxigenación, esa menor cantidad de oxigenación, en realidad en este caso como son venas de drenaje venoso, me va a generar aumento de factor de crecimiento endoteliovascular, con la mayor formación de neovasos, y a mayor formación de neovasos, mayor complejidad del cuadro. Por eso es muy importante tener en cuenta el momento de tratarlo. Cuando nosotros hablamos de la oclusión de la vena central de la retina, nosotros habíamos hablado que generalmente ocurre en esta zona, que es la lámina cribosa. Acuérdense que la vena central de la retina se acompaña de la arteria central de la retina. Si yo tengo un aumento de la esclerosis, un aumento del tamaño de las arterias, ya sea por una hipertensión mal controlada, por un paciente que tenga una hipertensión ocular también, o por un paciente que tenga un aumento de la
excavación, va a generarse la compresión de la arteria va a terminar comprimiendo la vena a nivel de la porción central con la oclusión venosa central, lo cual me va a dar una congestión mucho más difusa, un mayor aumento de lo que es la presión hidrostática, hipoxia y aumento del factor de crecimiento arteriovascular, que es básicamente la patogénesis. Si bien los cambios que nos va a dar son similares dependiendo de la zona, como ya habíamos hablado, si es a nivel central va a tener mayor disminución permanente de visión si es que no tiene un buen tratamiento. ¿Hasta ahora alguna duda o algo de esto? Esto básicamente es fisiopatología y demás. Muy importante que distingan cuándo es de rama y cuándo es central. Y la signo-sintomatología, que lo vamos a ver en un ratito, pero hemorragia en 4 cuadrantes, presencia de uno o de neovasos, mucho mayor tiempo la presencia o no de vaso fantasma, ¿sí? Y los síntomas con los cuales acude el paciente, que son la disminución súbita de agudeza visual, que generalmente es indolora, ¿sí? Y con antecedentes previos de generalmente alguna patología cardiovascular. Para el papel del BDF, justamente lo que nos genera la hipoxia es el aumento del factor de crecimiento arteriovascular, el aumento de la interleuquina 6, que es básicamente un mediador inflamatorio. Hoy en día, las nuevas moléculas que se están desarrollando lo que están tratando de generar es, además de inhibir los factores de crecimiento arteriovascular, también inhibir la interleuquina 6 para tener un mayor tiempo, menor cantidad de exudación a nivel de lo que es hemoglobina. ¿Sí? Y otros factores como son el factor de adherencia endotelial y el factor de atracción quimiotáctica de monocito, que es el MCP1, que también ayudan a la patogénesis de lo que es la acumulación de líquido. Esto se lo van a preguntar, la verdad que no. Pero es importante que sepan que si yo tengo hipoxia, la única forma de defenderse es generar nuevos vasos. Y la única forma que aparezcan estos nuevos vasos es a través de la angiogénesis. Por eso el tratamiento es la antiangiogénesis. ¿Qué consecuencia me trae esta cascada inflamatoria? Me trae la acumulación de edema macular por dos factores. Aumento de la permeabilidad vascular, el líquido se sale, y una ruptura de la barrera hematorretiniana por la oclusión propia. ¿Sí? Nos va a dar revascularización a nivel de la retina, a nivel de la papila, a nivel del índice, a nivel del ángulo, con el glaucoma neovascular como desencadenante fatal. Fatal no, pero como desencadenante más severo de todo. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos que hacer hincapié y tenemos tres pilares fundamentales en lo que es la patogénesis de esto o los riesgos de esto. Y uno son los factores sistémicos, con un paciente sedentario, con aumento de la presión arterial, con aterosclerosis, con fumador y con dislipidemia. Factores hematológicos, que son los menos frecuentes, pero también hay que estudiarlos sobre todo en los pacientes que tengan antecedentes de algún tipo, ya sea de síndrome antifosfolipídico, de deficiencia de factor 5 de Leiden, de lo que es deficiencia de la proteína C y S del complemento, y la hipercolesterolemia, hiperhomocisteinemia y demás. ¿Sí? Básicamente, si tienen una disminución de la agudeza visual súbita en los pacientes que tengan estas enfermedades, vayan a buscar primero la oclusión venosa arterial. Y factores oculares como ya son que sean más susceptibles a un daño por una oclusión, más que nada de rama que de otra cosa, porque si bien la oclusión de rama, al ser sectorizada, generalmente puede tener una mejor respuesta, si tiene glaucoma, si tiene aumento de la presión intraocular, si tiene una excavación alterada, si tiene inflamación ocular, o sea, un OI, antecedentes de cirugías previas, una FACO que yo estuve una hora con una presión a 60 que me puede dejar un daño, voy a tener mucho más cuidado y voy a tratar de llevarlo y educarlo y concientizarlo para prevenir cualquier tipo de lesión. Lo mismo que enfermedades vasculares. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Habíamos dicho de que si nosotros tenemos una oclusión de vena central es mucho más peligrosa que si nosotros tenemos una oclusión de rama venosa. Generalmente la signo-sintomatología, al ser una oclusión de rama en comparación a la central, nos da una disminución del campo visual. Acuérdense que la retina mira al revés, entonces yo tengo una oclusión de rama venosa temporal superior, el déficit va a estar a nivel inferior, lo mismo que si yo tengo un déficit, si yo tengo una oclusión de vena inferior, el déficit va a estar superior. Siempre eso nos ayuda a guiar la anamnesis. La presentación generalmente es súbita e indolora, puede o no acompañarse de flashes y destellos, que va a ser por ahí un diagnóstico diferencial con qué patología de la retina ustedes pensarían. Con un desgarro, acuérdense cuando se produce la cineresis vítrea, el desprendimiento vítreo posterior, a medida que se van tironeando aparecen las fotopsias, que son
renina, es un signo bastante importante de eso. Y la presencia y acumulación de líquido, lo cual nos va a dar una disminución súbita de la huesa visual en la mayor cantidad de tiempo. Es más frecuente que está en la oclusión de vena central que en la oclusión de vena o oclusión de rama venosa, ¿sí? Pero pueden coexistir en los dos. Hacer el diagnóstico es muy importante, siempre acompañarse de un fondo de ojo, ¿sí? Que es fundamental, básicamente, tomar la huesa visual, estudio biomicroscópico. Si se puede hacer una gonioscopía, hacerle una gonioscopía, y la toma de presión intraocular también es fundamental. Pero nos va a dar el diagnóstico del 30% de las veces porque aparecen los signos y síntomas como son la disminución de la huesa visual y la presencia de los exudados y de las hemorragias en llama, es a través del fondo de ojo. ¿Sí? Muy importante como estudio complementario, el que más se utiliza hoy en día, el más útil, el que más información nos da, ¿cuál es? El OCT. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. También se puede pedir una retinofluorescenografía en el cual vamos a ver si es que hay isquemia en la parte periférica de las vasos retinales, y también nos podemos o se puede usar para estudiar sobre todo la zona avascular foveal, la angiotomografía. El OCT es el método principal de diagnóstico. Típicamente se ven como cavidades quísticas, es un edema macular quístico y con presencia de fluido subretiniano, y el espesor macular central va a estar generalmente en el 90% de los casos aumentado, es muy poco probable que no esté. Se produce el edema macular y esta es la causa de disminución de la huesa visual. Como dije, también se puede mencionar lo que es la angiografía fluorescénica, en el cual vamos a ver la falta de perfusión capilar periférica, fuga vascular porque tengo alteración de las paredes de los vasos, isquemia a nivel de la mácula y neovascularización. Y la OCTA nos sirve sobre todo para ver la densidad vascular, la zona vascular foveal, y evaluar si hay isquemia o no de la mácula, porque eso es fundamental para ver o no el mal pronóstico a posteriori de la oclusión. Esto sí se lo puedo preguntar, esto sí es importante, cuando hay diferencia entre una oclusión de vena central de la retina, cuando es isquémica y cuando no es isquémica, ¿sí? ¿Cuál para ustedes les parece que es el pronóstico? ¿Es isquémica o no es isquémica? Isquémica, ¿sí? Porque no le está llegando oxígeno a las células de la retina, que son dependientes del oxígeno. ¿Sí? Básicamente, si tengo más de 10 áreas papilares no profundidas en la angiografía, y de ahí la importancia del estudio, la OR se clasificó como isquémica. Esto es importante. ¿Sí? Después, básicamente, la huesa visual va a ser mejor en la isquémica. No voy a tener tanto daño a nivel papilar, voy a tener menos hemorragias, voy a tener menos isquemia de la zona foveal y menos riesgo de desarrollar patología neovascular o neovascularización. ¿Sí? Básicamente la no isquémica es mucho más buena que la isquémica. Tómenlo como concepto, es muy importante para definir el tratamiento y el pronóstico. ¿Cuáles son las complicaciones? Tenemos el edema macular, que es la principal causa de pérdida visual en estos pacientes. ¿Sí? La neovascularización, que puede ser a nivel de la papila, puede ser a nivel de la mácula, o puede ser también a nivel de lo que es el iris, en estadios mucho más avanzados, en los cuales no vamos a tener el glaucoma neovascular. ¿Sí? Y la hemorragia vítreo secundario a que los vasos que nos da la neovascularización muchas veces carecen de adventicia, son vasos patógenos, son vasos frágiles y son vasos que tienden a romperse, por ende el famoso movitrio. Y básicamente, si nosotros no controlamos la presión de estos pacientes y no los inyectamos y no encontramos el periodo justo de tratamiento de estos pacientes, van a ser frecuentes los hemovitrios a repetición si es que el paciente no se cuida o no entiende. A nosotros nos pasa mucho. Hoy justamente operamos un paciente con hemovitrio secundario a una oclusión de vena radial. Fundamental una vitrectomía amplia con disección de la hialoides y mucha fotocoagulación, ¿sí? Sobre todo las zonas de isquemia, porque si yo no fotocoagulo las zonas de isquemia sectorizadas, más sobre todo cuando son oclusiones venosas retinales, pasado el tiempo del efecto antiangiogénico, el organismo vuelve a cesar hipoxia y vuelve a liberar los factores de crecimiento arteriovascular. Por eso es importante a los pacientes que tienen una oclusión vascular inyectarlos con frecuencia, y generalmente cuando se inicia el tratamiento, ya sea PRN, que hoy en día no se usa más, o Tritanexten, siempre es una dosis de carga de 3 antiangiogénicos, un control tomográfico, y en base a eso ir definiendo la escala de tratamiento. ¿Entienden o vieron cómo se hace el Tritanexten alguna vez? Se descarga y después citarlo al mes, después al mes y 2 semanas. Exactamente, pero
ir inyectándolo a medida que aparecen los pequeños cambios vasculares. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene por una oclusión venosa, yo sé que de base son 3 a 5 antiangiogénicos, previo a definir una fotocoagulación sectorizada de lo que es el área isquémica, o en mi caso, por ejemplo, una oclusión venosa de ramo. Yo le hago un ciclo de 3 aplicaciones, yo siempre pongo el ejemplo de meses, enero, febrero y marzo, lo controlo en abril. Si en abril tengo un poquito de líquido, lo vuelvo a inyectar, lo vuelvo a controlar en mayo. Si en mayo veo que no exuda, puedo controlarlo de nuevo en junio. Entonces ahí generalmente cuando se hace el ciclo se extiende en semanas. Si yo veo que entre mayo y junio disminuyó su hueso visual o viene con síntomas, lo controlo y vuelve a tener líquido, quiere decir que yo a ese paciente no le puedo dejar más de 8 semanas sin tratamiento. Entonces, porque yo sé que la octava semana que él está sin tratamiento, él va a volver a exudar. Entonces, adecuo un plan para que cada 6 o 7 semanas él se inyecte. Recuerden que hay drogas que son mejores, recuerden que hay drogas que dejan mucho más tiempo sin exudado, pero la clave del tratamiento es que el paciente se inyecte, porque si no vuelve a hacer esa hipoxia, y al haber hipoxia va a generar de nuevo un factor de crecimiento vascular con la siguiente fisiopatología, y son pacientes que generalmente se inyectan siempre. Lo ideal es mantener la menor cantidad de dosis posible para que el paciente no exude, pero siempre con un control. Y hay pacientes que te van a exudar 6 semanas, y bueno, el trita de ese paciente es cada 6 semanas, porque a la séptima exuda, cada 6 semanas. ¿Sí? Y explicarle siempre al paciente que cada vez que él tenga acumulación de líquido a nivel de la mácula, va a haber una merma en la visión. ¿Sí? Pero eso tiene que dejarlo claro desde el primer día, porque si no, a la larga el paciente, ¿cómo no me dijo? Sí, yo te dije, por eso te dije que te inyectes. ¿Sí? Muy importante ser claro y directo con estos pacientes, porque son pacientes que lo van a ver todo el tiempo en el consultorio. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la medicación antiangiogénica, ¿sí? Y en un segundo tiempo, una vez que tenemos estabilidad, la fotocoagulación, láser fotoexar. ¿Cuál es la droga que generalmente se utiliza? Nosotros utilizamos el anti-VEGF, ¿sí? Es el tratamiento de primera línea. Tenemos gran cantidad de anti-VEGF, ¿sí? Ranibizumab, aflibercept, bevacizumab, brolucizumab, inclusive el faricimab, ¿sí? Son antibióticos monoclonales que lo que inhiben es el factor de crecimiento vascular. Como le dije, la clave en todo esto es que el paciente se inyecte, ¿sí? ¿Tenemos otra alternativa? ¿Otra alternativa? Sí, que son los corticoides intravítreos. El que más se utiliza y se comercializa es el Ozurdex. Generalmente se deja para dos situaciones. Si el paciente vive lejos, no se quiere inyectar, no se quiere pinchar, no va a hacer un tratamiento, un corticoide de depósito, entendiendo que a ese paciente puede llegar a tener, y explicando que ese paciente puede llegar a tener un aumento de presión arterial, un aumento de presión intraocular, si no se controla por el efecto de los corticoides, o si el paciente es fáquico que puede desarrollar catarata, siempre se evalúa el riesgo-beneficio. Yo prefiero que un paciente que no lo voy a poder seguir mucho y el paciente no quiere venir, no quiere inyectarse, no quiere hacer el tratamiento, prefiero ponerle, entendiendo los pros y los contras, uno sube a que no se aplique o que se aplique un faricimab y que no se aplique más. ¿Sí? Acuérdense que la clave es el tratamiento. ¿Sí? Justamente para quién dejamos a los intravítreos, los corticoides intravítreos, para los que tengan mala respuesta al anti-VEGF, menor frecuencia de visitas, ya sea por incapacidad o demás, o a los pacientes que son pseudofáquicos, también se pueden utilizar, ya que vamos a tener menos probabilidad de que se desarrollen cataratas porque están operados de cataratas, o sea, no van a desarrollar cataratas. Una vez estabilizado el cuadro, recuerden que es muy importante hacer una fotocoagulación con láser argón de la zona de isquemia para evitar que vuelva a producirse factor de crecimiento vascular. No se recomienda tanto para las oclusiones venosas de retina porque fotocoagula mucha cantidad de tejido y no es tanta el beneficio por ahí que tienen esos pacientes. Cuando lo indicamos antes de la aparición de rubeosis o cuando hay neovascularización demostrada, eso es muy importante, ¿sí? Pero el láser generalmente se utiliza para las oclusiones de rama venosa, ¿sí? Siempre con un espacio no tan junto a los spots de láser, siempre se recomienda un espacio entre spot y spot para mantener un poquito de función. ¿Harían láser ustedes en una zona que no tenga neovascularización? Muy bien. O sea, si ya tiene vasos. Si no tiene. Pero digo, si el paciente en otra parte de la retina tiene vasos. Sí.
eso digo, si tiene neovasos, solamente en la zona que tiene neovasos, nunca se extiendan más de la zona. Y Dos ante la cosas. duda pedir un estudio. Exactamente. ¿Y qué estudio pedirían? Angiofluorescencia. Sí, una retinofluorescenografía para ver toda la periferia. ¿Sí? Sí, siempre con contraste para evaluar sobre todo las zonas de isquemia periférica. Es fundamental. Pero nunca se extiendan más de la zona de isquemia o de la zona de neovascularización porque fotocoagulan retina sana. Pero si ya esos neovasos, o sea, ya tienen una buena cantidad de vídeo por lo menos. Claro, pero nunca, como principio, nunca se fotocoagula retina sana. O sea, hace que en la zona donde tenga isquemia o donde tenga neovasos, hasta ahí. Okay. Por ejemplo, si yo tengo en región inferior la neovascularización, superior no le voy a hacer, solamente hasta la zona donde yo vea isquemia, sí, siempre guiada por una RFG mejor, ¿sí? Pero nunca fotocoagula en retina sana, porque le pueden preguntar eso y no se fotocoagula porque le puede generar huella heterogénea al paciente, que es zona funcionalmente visual funcionalmente. Eso es importante. Una consulta. En los pacientes que tienen oclusión de rama, ¿Sí? pacientes jóvenes que suelen tener buena evolución y que responden muy bien a 3 antiangiogénicos, 3-4 antiangiogénicos, y después lo único que les queda a fondo de ojo es cine de edema macular y tienen solo el vaso fantasma. Se lo sigue, se le hace OCT. Lo controlás, le pedís la RFG. Pero no seguís inyectando. Si no exuda, no, pero ante cualquier mínimo cambio de hueso visual se evalúa con OCT y con RFG. Y los controlas cada un mes con OCT En hasta que realidad pase es- el periodo de mayor de generación de los neovasos. Sí, en realidad eso lo vas controlando siempre con pautas de alarma. Si vos le hiciste la dosis de carga de 3 antiangiogénicos, siempre dice que son de 3 a 5. Si al tercer antiangiogénico el paciente respondió, lo vas controlando de cerca. ¿Sí? Por lo menos durante los primeros 6 meses, una vez que pasan los primeros 6 meses, podés extenderlo un poquito más los controles siempre y cuando él entienda que ha tenido una evolución vascular. Es más raro tener pacientes que son jóvenes que tengan evoluciones venosas retinales, sobre todo de rama, pero le das mucha pauta de alarma, sobre todo como son pacientes que van a tener un mayor tiempo de vida, ¿sí? Pueden desarrollar complicaciones y es más frecuente que desarrollen complicaciones. Lo que es importante es que no se te pase el control y educarlo al paciente para que venga. Si no tiene líquido, tiene solamente algún vasito fantasma, organizar una fotocoagulación sectorizada de una parte y después lo controlas. No inyectas si no tiene líquido, ¿sí? Pero siempre con un control cercano del paciente. Y si, por ejemplo, se le hacen las 3 dosis de antiangiogénicos, el paciente no tiene edema, pero tiene una parte isquémica que le dicen en una GB, ahí le fotocoagulás a ellos que no tengan neovasos, nada. Si tiene isquemia, sí. ¿Sí tenés? Si tiene isquemia, sí. Porque las dos posibilidades que vos tenés con una oclusión es que tenga isquemia o que tenga neovasos. Si tiene isquemia retinal que vos lo contactaste con la RFG, es zona que funcionalmente no es activa, le puedes fotocoagular. Básicamente, el edema macular, por una OR, que es la principal complicación, el diagnóstico lo hacemos a través del OCT, hacemos el tratamiento mensual con anti-VEGF, la dosis de carga, evaluamos la respuesta, si tiene una buena respuesta lo extendemos, como habíamos hablado, dosis de carga de 3 aplicaciones, controlamos el 4.º mes, si vemos que el 4.º mes está bien, lo podemos extender un poquito más y tratamos en base a cuando él tenga la exudación, ¿sí? Si la respuesta es insuficiente y yo arranco por ejemplo con un bevacizumab y veo que puedo rotar a Aflibercept, tengo la posibilidad porque me autorizan la Aflibercept y funciona la Aflibercept, sigo una Aflibercept, ¿sí? Y lo voy extendiendo en base a lo que funcione, puedo rotar a Faricimab. En el caso de que no sea suficiente con eso, puedo intentar con una Surex. Siempre tener en cuenta que el pronóstico depende de qué tipo de oclusiones, ¿sí? El buen pronóstico va a depender de que tenga una mejora hueso visual de inicio, menor zona de isquemia, menor duración del edema macular e integridad de la zona elipsoidea del OCT, ¿sí? Y va a ser de mal pronóstico si tengo una oclusión de vena central de la retina, ¿sí? Si tengo zonas amplias de la perfusión y si tengo rubeosis por mal tratamiento, mal control, ¿sí? Va a ser de mucho peor pronóstico. ¿Alguna duda o algo que no haya quedado claro en eso? Ahora, en 2029 entonces. El treatment stent, tú haces la carga de los 3 meses o 5, Ajá. después le haces una evaluación al mes Sí. y digamos que está todo bien, lo pateas 2 semanas
semanas más. Exactamente. Bien. Lo vas controlando con pautas de alarma, igual. Claro. Ante cualquier disminución o cualquier síntoma que tenga el paciente, ¿sí? lo tratas, lo llamas y lo tratas, si es que tiene líquido en la obstetricia. Bien, entonces, digamos que a la 16ª semana exudó. Entonces ese paciente antes de llegar a las 16 semanas tiene que inyectarse. Bien. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿vuelve a hacer la treatment stent a ver si estira un poco más o ya desde ahí en adelante lo hago a la 14ª semana y... No, nosotros lo que hacemos es si a la semana 14 exuda, No, perdón, a la semana 16, 16. sí, y yo lo mantengo a la semana 14, le inyecto a la semana 14, lo controlo de cerca y lo vuelvo a inyectar a la semana 14. O sea, ya no sigo en treatment stent, sino simplemente queda fijo en 14. Claro, el treatment extended es a la semana 14. Cada 14 semanas se inyecta al paciente, no lo extiendo más, sino que sé que el paciente a la semana 15 me va a exudar. Porque cada vez que el paciente acumule líquido interretinal, va a disminuir su agudosa visual. Y es un daño que no va a ser recuperable por más de que yo saque el edema con las aplicaciones. ¿Sí? Okay. Pero hay casos en los cuales sí, después de mantenerlo cada 14 semanas, se puede extender un poquito más, siempre y cuando entienda el paciente de que puede llegar a volver a exudar. Claro. ¿Sí? Que eso por ahí es algo de por qué me extendiste si yo venía bien con mi intervalo y me sentía cómodo. Está en el... Siempre es evaluar pros y contras del tratamiento y siempre individualizarlo a cada paciente y charlando bien cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de extender un poquito más. Y muchas veces el quedarse con el 8 es mejor que buscar el 10.